los primeros capítulos, y Pablo está trayendo una comparación. Pablo está explicándoles a esta iglesia que ellos son como una casa que está siendo edificada. Y es muy importante que usted tenga esta palabra, porque esa es la figura que tiene su vida como una casa o edificio que está siendo edificado. Vea lo que Pablo escribe. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, y tenga su hoja, dice: ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Ustedes son ahora posesión de Dios. La casa es una habitación, es una morada. Pero vea que Pablo va a comenzar el proceso de edificación. Es una exposición. Una casa se debe construir en un terreno. Y Pablo está trayendo esta analogía o comparación porque él fue al terreno de los corintios, él fue a ellos, y dice que llevó el evangelio de Jesucristo y comenzó a edificar. Vamos pues a leer y vamos a tomar apuntes. Dice, versículo 10, yo senté las bases de esa casa. Pablo dice, yo hice esto, les llevé a Jesucristo. A Jesucristo lo llamó base, fundamento, cimiento. Mire esto, por favor, porque aquí en la comparación, Pablo nos despierta la imaginación, excita la imaginación del creyente. Mire, Pablo dice que él llevó el evangelio, llevó a Jesucristo. Pero ¿cómo lo llevó a Jesucristo? Cuando llevó el evangelio. Pablo nos está refiriendo también que él no es la base. Él no es la base. Que la base es Jesucristo. Lo que él es, y se compara como un hábil constructor, gracias al don que Dios le dio, que es el llamado a ser apóstol o enviado. Muy bien. En el versículo 10 le subrayé la palabra bases, las bases de esa casa. Como decir, los cimientos. Pueden ser 4 cimientos o según las zapatas de esa casa. Siguiente, pero hay otros que construyen sobre esa base. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Mire usted, más adelante Pablo nos hace referencia de que esa base es Jesucristo. Yo me adelanto para decir que esa base es Jesucristo aún antes de leer ese texto, porque está más adelante en el versículo 11. Aquí Pablo nos está diciendo que lo primero que se pone es Jesucristo, sea en un lugar, sea en una vida, sea en una familia, sea en un territorio, lo primero que se pone es el evangelio de Jesucristo.
puede ser llevado por un predicador, por un enviado. El enviado lleva una palabra de Jesucristo. Sale Jesucristo como palabra enviada y se planta o se echa cual fundamento sobre un lugar. Todos debemos estar seguros de que sí tenemos ese fundamento. Todos debemos tener esa base que es Cristo Jesús, puesta por un predicador, por un enviado. Alguien puede decir, yo tengo una Biblia en mi casa. Eso no significa que tienes la base. Cuando Pablo dice que él asentó las bases, es en un sentido espiritual, no en un terreno físico, sino en un ámbito espiritual. Llevó la palabra que da vida a los muertos, a los que están muertos en delitos y pecados, hombres y mujeres, y esa palabra los levantó, les dio vida. Pero cuando la Escritura dice que les dio vida, es que les dio vida en el ámbito espiritual, en el ámbito del Espíritu. Voy a estar trabajando así como Pablo lo hizo, y es en base a la Escritura de Pablo, sobre la palabra base. Base es fundamento, cimiento, base de cimentación, etc. Lo primero es Jesucristo. En las letras negritas, Pablo nos dice, pero hay otros que construyen sobre esa base. Y esto ya nos da unas ideas en este sentido. Si yo tengo en un terreno solo las bases, no puedo irme a vivir allí. Si yo visito su casa, no voy a encontrar los cimientos nomás, voy a encontrar paredes y techo y divisiones. Entonces, vea la comparación. Jesucristo es el cimiento, pero sigue edificar encima. Jesucristo no es la casa, es el cimiento, pero sin cimiento no hay casa. Y si hay casa, tiene un cimiento. Pablo les hace un llamado enérgico a los creyentes en Corinto que se desplanten ya para arriba. Todos estaban allí a nivel de cimiento. No crecen, no crecen, no crecen. Pablo les dice, yo llegué a ustedes queriéndoles hablar como a espirituales, como a hombres maduros. No pude porque no reciben la palabra, no reciben la fe. Subraya donde dice, pero hay otros que construyen sobre esa base. Pablo ya nos abre un panorama de una realidad, de que todos construyen porque todos tienen mensajes para otros. Construir es a base de mensajes. Viene la advertencia, cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Yo no voy a construir un cimiento porque el cimiento ya está. Les hago una pregunta, ¿cuántos tienen ese cimiento que es Jesucristo en su vida? Yo lo tengo. Ahora, ¿cómo andan en su edificación, en su construcción? ¿Cómo andan? ¿Está en obra negra? ¿Ya hay algún cuartito hecho? ¿Tienen techado algo? ¿Hicieron columnas gruesas? ¿Son varias? ¿Qué tan amplia es su edificación?
¿Quién está temeroso de cuántos pisos puede edificar su vida? A ver, pregúntele a la base, Jesucristo, ¿cuántos pisos puedo construir sobre ti? Los que quieras. Por eso, cuando Jesucristo es la base, no hay límites. No hay límites. Tienes una fe sin límites. Tienes una fe amplia. Tienes una fe que llega un momento en que la comienzas a usar sin medida. Entonces, Pablo les llevó a Jesucristo por su palabra. Hasta allí todos entienden perfectamente. Lo que se vuelve difícil es, ¿y cómo construyo encima? Ese cómo lo puso Pablo. Cada uno debe tener cuidado de cómo. Súbele más allí. Cada uno debe tener cuidado de cómo. Te voy a explicar ese cómo. Ese cómo en la práctica es con qué materiales. Ese cómo significa con quién, con qué y con quién. Con cualquiera, con lo que sea. ¿Es confiable la televisión, los mensajes? ¿Es confiable el libro que tengo? ¿Es confiable lo que sale en mi celular? ¿Es confiable lo que traigo en mi mente? Entonces, cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Pablo les hace un llamado a la iglesia, nos hace un llamado. No debe haber ninguno de ustedes detenido en su obra. Ese es un llamado enérgico, hermanos. No podemos concebir que alguien esté detenido en su obra, parado, clausurado, suspendido, suspensión de actividades. Nadie debe estar en suspensión de actividades espiritualmente, debe estar siendo edificado. Cuando Pablo dice cómo, eso da lugar a que necesitamos aprender cómo, porque el cómo ya es explicativo. ¿Cómo? Explíquenme cómo, díganme cómo. Es cuando necesito un hábil constructor que me enseñe. Necesito un hábil constructor que me enseñe. Yo soy para ustedes lo que Pablo fue para Corinto. Un hábil constructor. Saben, todos ustedes tienen la base, pero la base no es toda la casa. Y al tener la base es hora de hacer la casa. Entonces, nuestra relación es tan íntima como el mensaje que Pablo les da a los corintios. Es hora de desplantar sobre los cimientos, de edificar. Tú tienes en tu mente de la fe un plano de tu vida. ¿Qué tan enriquecido está ese plano? ¿Está lleno de temor? ¿Está lleno de ignorancia? ¿Está lleno de distractores? ¿Elementos distractores? ¿Cómo está el plano? ¿Sabes qué es lo que afecta tu plano? Tu proyecto de construcción. ¿A quién oyes? ¿Y de quién recibes? Pablo nos va a explicar eso. Todo eso él lo percibió, lo vio en el Espíritu. Vean. Versículo 11, ya llegamos al versículo. La base de todo ya está construida. Entonces, Pablo no nos pide que hagamos una base. No, la base es Jesucristo. Pablo lo que nos pide es de que edifiquemos encima. Vamos, son palabras que yo entiendo perfectamente y ustedes también.
edificar encima. Edifiquen. Nomás el cómo debe contar con la palabra como manual de edificación. La palabra es el manual del Espíritu Santo. Con él el Espíritu Santo nos ayuda. La base de todo ya está. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la base de todo? ¿Qué es la base de todo? Pablo responde a esta pregunta en el capítulo 1, en el versículo 30. Ve al capítulo 1, versículo 30. Dice, en la versión 60, mas por él, Dios, estáis vosotros en la base. Vosotros estáis en el cimiento, o tienen el cimiento. ¿Cuál es la obra que hace el cimiento? ¿Qué obra hace esa base que es Jesucristo? Hace 4 obras de Jesucristo, hechas por Él. Dice, ha sido hecho por Dios sabiduría. Te lo voy a explicar. Ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría. Ha sido hecha por Dios nuestra justificación. Ha sido hecho por Dios nuestra santificación y ha sido hecho por Dios nuestra redención. Aleluya. ¿Cuántos tienen esas bases? Sin dudar, sin trastabillar, sin que necesiten confirmación, sueño, visión, profecía o hablar conmigo, etcétera. No. Deben tener esas bases. Es única la base. Es Jesucristo y todos deben saber lo que hizo Jesucristo. Él es la obra de Dios de redención. Él es la obra de Dios de santificación. Ese hombre Jesús es la obra de Dios de justificación. Él es la obra de Dios de sabiduría. Todo aquel que tiene a Jesucristo, entonces vean los efectos. Es sabio, es justo, es santo y está redimido. Denle un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hermanos, estamos listos para edificar encima. Estamos listos para edificar sobre esa base. ¿O cuántos se quieren quedar así nomás con los cimientos? Entonces, una vez que está la base conocida, al descubierto, revelada, yo estoy edificando como un redimido, estoy edificando como un santo, yo estoy edificando como un justo, yo estoy edificando como sabio. Como un sabio. Vean cómo se debe caminar sobre esa base. Soy sabio en el Señor, soy justo en el Señor, soy santo en el Señor, soy redimido del Señor. ¿Cuántos caminan en esa base? ¿Cuántos tienen hecha su mente sobre esa base? Soy sabio en el Señor, soy justo en el Señor, soy santo en el Señor, soy redimido del Señor. Pero ¿saben una cosa? Eso es solo la base. Eso es solo la base. Eso es solo la base. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Cuántos pisos tiene tu casa? ¿Cuántas columnas? ¿Cuál es el plano ejecutivo?
El diseño de tu casa. ¿Esperas que aparezca en la tele? ¿Esperas que aparezca en un libro? No. Usted aprender a liberar su fe. Hay dos secuencias en cuanto a la fe: recibirla, liberarla, recibirla, liberarla. Oidores, hacedores. Oidores, hacedores. Vean. Ahora, todo va bien, hasta el versículo 11 todo va en orden, porque Pablo nos lleva en este ejemplo donde él se dice a sí mismo que es hábil constructor. Él se llama hábil constructor. Pero en el versículo siguiente, vean, dice, algunos construyen sobre esa base. Aquí les hago una pausa para decirles que Pablo a enfatizar que ya todo mundo sabe, todos desde aquel entonces. Cuando habla de algunos es que es un montón de gente. Todo mundo sabe que es ahora edificar sobre Jesucristo. Vean desde cuándo, y vean cuántos saben, y vean cuántos ya comenzaron a hacerlo. ¿Nosotros? Eso es lo básico. Pablo dice, algunos construyen. ¿Desde cuándo? Todo mundo sabe que debe construir sobre Jesucristo. El problema no es la base, hermanos. La base, dice Pablo, que ya está hecha. A ver, si mi hermano Daniel contrata a un ingeniero y lo lleva a su obra y le dice, mira, me quedé en la obra negra, apenas los cimientos. Puse 6 zapatas y échame la mano, pues levántame aquí un local. Y llega el ingeniero y le hace otro cimiento. Usted se va a enojar porque el ingeniero no debe de hacer cimientos, ya están hechos. ¿Cómo? Si hay zapatas, ¿por qué hace una losa de cimentación? ¿O por qué hace más cimientos? Pablo dice que el cimiento tiene nombre. El cimiento ya está. Lo que sigue es construir encima. Se llama sobreedificar. Entonces el problema no es el cimiento. Donde se suelta, ahora sí que el factor de riesgo comienza a operar, es cómo estamos edificando encima. ¿Cómo? Entonces Pablo excita nuestra imaginación trayéndonos elementos. Y pensamos que iba a decir grava, arena, varilla, cemento, pero vean, dijo, algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras costosas o preciosas, madera, cañas o paja u hojarasca. Entonces Pablo allí, en lugar de meternos en un sentido de albañilería, reunió elementos donde concentra un propósito. Dice Pablo, esos elementos vamos a probarlos con fuego. Vean.
Versículo 13, pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como es realmente. La palabra trabajo es obra. Pero ¿cómo trasladamos esas palabras al sentido espiritual? Porque nos estamos edificando. Los mensajes puestos en ti, los mensajes de cada uno se darán a conocer como son o por lo que valen realmente. Yo les estoy dando un mensaje. Este mensaje, ahí es donde viene el examen. ¿Es un material precioso o es paja? El trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo, que es la labor o la obra de edificación, y todo fue a base de palabras, mensajes, y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa o galardón. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Pablo nos está diciendo, los constructores levantan obras o edifican a la gente con sus mensajes. Son bien llamados así constructores. Pero Pablo dice, el fuego va a revelar qué materiales tienen en su obra, en su edificación, en sus vidas. Miren lo que hace el fuego. El fuego revela la calidad, el valor y la consistencia de los materiales o enseñanzas que dio el constructor o el instructor. Y aquí es donde es como una lotería de chile, tomate y mole. Por ejemplo, mi hermano Arturo y yo, o cualquier combinación, Daniel y Agustín, o Daniel y un servidor, los varones tenemos la salvación, tenemos el mismo espíritu de fe, tenemos y somos la justicia de Dios. Bueno, las diferencias son estas. Yo puedo conocer mejor quién soy en Cristo que tú. Los dos estamos en Cristo, pero uno conoce más quién es en Cristo que el otro. Esas diferencias, hermanos y hermanas, son las que saltan en la casa. Los dos somos justos, pero hay uno que conoce mejor su justicia que el otro, la justicia de Dios que es que el otro. Los dos son de fe, pero hay uno que conoce mejor su fe. Esas son las delicadas diferencias. Esas diferencias se deben a los materiales. Esas diferencias se deben a los materiales. Vean los materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas o paja. Si tú tienes la necesidad de que te pongan un puente en tu dentadura, ¿qué te parece si tu dentista te dice, fíjese, estimado, que mandé a hacer su puente con mi carpintero, y aquí le traigo su puente de madera? Y usted
va a decir, no, es que yo lo pedí de oro. No, pero es que de madera se ve más bonito. Bueno, note esto, el primero en rechazar cierta clase de materiales es la base. ¿Cuántos están en Cristo? La obra de Cristo te da a ti, por el Espíritu de Dios, una señal de que rechaces ciertos materiales porque no van a resistir al fuego. Quien te ayuda a tomar decisiones para qué enseñanzas o qué materiales o qué obras sí aceptar y qué no, es la base. Jesucristo es el que te ayuda. Jesucristo es el primero que por su Espíritu en ti rechaza o hace. Entonces, cuando una persona tiene materiales que van a arder, no le hicieron caso al Espíritu Santo. Cruzaron esa línea y entraron al desacato, a la desobediencia. La ignorancia les dominó. Sintieron que les iba a salir más barato la relación con fulano, con sutano, con aquel grupo, con aquel ministro, etcétera, pero les dieron materiales pobres. Van a arder. Tú tienes la base. La base te ayuda a discernir los materiales. Y recuerda que los materiales son las obras de los que construyen. Si no tienes la base, estás perdido. Si no le haces caso a la base, vas a arder. Todo este cuadro nos ayuda a entender lo que pasaba en Corintios. Estaban llenos de materiales pobres para la construcción, iban a arder. Pablo les dice, miren, todo será probado por fuego. Ahora les voy a llevar a un caso donde el fuego distinguió a los materiales espirituales. Vayan a Hechos, capítulo 2, y ahí hay una señal. Hechos, capítulo 2. 1, versión 60. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas o flamas distribuidas o repartidas como de fuego, dándose sobre cada uno de ellos. Entonces, esa figura como de fuego es una señal de que esas vidas tienen la base y están bien edificadas y están siendo bien edificadas. Allí hay fuego. Ninguno de los 120 allí destruido. O sea, ninguno de los 120 allí perdió su obra. Dice el texto que se salvará, pero como cuando alguien abandona un edificio en llamas y simplemente lo ve arder. Ninguno de ellos sufrieron pérdidas porque estaban sobre la base y ya estaban siendo bien edificados, y el fuego apareció de inmediato, de inmediato.
Aquí la palabra fuego sí causa para algunos pánico, para otros ruido, o es una palabra fuerte porque tenemos frases como horno de fuego, lago de fuego o fuego consumidor, pero este fuego lo usa el revelador. Fíjese quién lo usa, el que revela. Vamos ahí a primera carta de los Corintios, capítulo 3, porque necesito mostrarles quién lo usa ese fuego. ¿Cómo nos han enseñado? ¿O qué es lo popular? Fuego. Ay, estoy pasando por pruebas. Puede ser el caso, pero no quieras decir todo con esa frase. Vean, necesitamos un compare del versículo 13. Un compare del versículo 13. Donde hable sobre el fuego que hará. Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. ¡Ay! Momento. ¿Te fijas que la obra es a base de enseñanzas? ¿Te fijas que la obra es a base de mensajes? ¿Te fijas que andan muchos sueltos enseñando? Pablo tuvo una visión. Dice Pablo, veo a algunos usando muchos materiales y soltando materiales con la boca, llenando las casas, llenando las reuniones, y la gente se está llenando de materiales que van a arder. Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego. Entonces, ¿quién usa el fuego? Probar es revelar. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. A ver, otro versículo. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego. Otro. De cada cual la obra manifiesta haráse, pues el día del Señor declarará, porque en fuego se revela. Ahí está. ¿Quién usa el fuego? El que revela, el revelador. ¿Quién es el revelador? El Espíritu Santo. Él es el que revela. Qué hermoso es edificar con buen material, que es la Escritura, y es a pura Escritura, porque la Escritura, dice Jesús, cuando tú predicas mi palabra, hay espíritu y vida. Una cosa es predicar sobre la palabra, otra cosa es predicar la palabra. Entonces aquí nos estamos yendo con la palabra. El fuego es el instrumento del revelador. El fuego es el instrumento correcto. Si el fuego fuera una equivocación o un error, estaría mal el que lo usa. Pero no es un error usar fuego. Para quien lo usa, para esos fines. Entonces, el fin es revelar tres cosas. Número 1, la calidad. Número 2, el valor y la consistencia de quién eres. Tu edificio.
tu esencia, tu casa, tu vida, tu hombre interior. No es este cuerpo, ese fuego no es para este cuerpo, ese fuego es para tu hombre interior. Si yo me paro aquí, fíjense cómo hay mucha gente en esta situación. Si yo me paro aquí, llega una persona y me dice, me gusta tu base, es Jesucristo. Le digo, sí, efectivamente es Jesucristo, esta es mi base. Pero de pronto me dice, oye, ¿y la casa? Entonces yo le digo, no la necesito. No, espérate. No, sé cuerdo, sé sensato. ¿Y la casa? No, es que así vivo. No, es que no estás en tus 5 sentidos. ¿Dónde está la casa? ¿Y crees que la casa la hizo el dinero? ¿Y crees que la casa la hizo tu abolengo? ¿Y crees que la casa? No. ¿Dónde está la casa espiritual? No, pues no está. Nomás tengo la base. Así estaban los corintios. ¿Dónde está la casa? Pablo por eso está explicando, oigan, todo mundo sabe que debe edificar encima, no lo están haciendo. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Ya desplantaron? ¿Ya están haciendo muros? ¿Están levantando muros? ¿Están techando? ¿Están pensando si va a ser losacero, losa aligerada o losa llena? ¿Cómo van a edificar? Estoy haciendo una comparación. No hay casa. Estamos viviendo así como cavernícolas. No, dice Pablo. Deben edificar encima. Ándale. Versículo 11. La base de todo ya está construida. Esa base me hace sabio para construir, me hace justo para construir, me hace santo para construir, y soy redimido que construye. Esa es la base. ¿Sabes lo que puedes hacer como redimido, como santo, como sabio y como justo? ¿Dónde está la casa? Si esa es la base, era para que ya tuvieras una casa preciosa. Esa es la base. ¿Dónde está la casa? Recuerda, amada iglesia, el problema no está en la base. El problema, Pablo lo expone con toda crítica. El problema está en cómo se construye encima y hace alarde de los materiales que traen el montón de constructores. El montón de constructores. Todo el mundo anda haciendo una obra. Ahora, si usted me permite hacer una defensa mía, déjeme pensar bien lo que voy a decir. Yo tengo temor de Dios de cómo construyo. Yo callo todo pensamiento en mi mente que pulule en los aires de parte de 2 o 3
que dicen es que siempre es el mismo pastor o el mismo predicador, o es la misma persona, o es Saúl otra vez, etcétera. Yo no me enfadaría de estar delante de un buen constructor. Yo no me enfadaría. Al contrario, yo diría, estoy delante de alguien que trae oro y estoy recibiendo oro. Es que no es ver mi persona. Ay, otra vez. Ojalá que los que echan paja no vivieran para estar en paz. Pero ahí anda uno, apagando fuegos porque se están quemando otros. Andan escuchando a otros. Yo debo saber y sé, porque es mi trabajo, conocer las calidades de los mensajes, de los materiales. Lo que sale en la televisión, lo que escriben los libros, lo que sale en los libros, lo que aparece en YouTube, en el celular. Ahí le ando diciendo a la gente, dime a quién oyes, fulano. Bueno, pues, despídete de fulano porque no da buen material. Es importante esta advertencia que dice Pablo. ¿Sabes por qué te llueve sobre mojado? No tienes casa. No estás edificado en un sentido espiritual. Porque, mira, es un error tomar de lo mío y luego ir con alguien y luego ir al bazar de alguien y comprar madera. Tienes que quedarte con un buen constructor, siempre quedarte con un buen constructor. Entonces, perdón y amistad, esa es su carta, edificar con materiales que van a resistir el fuego del mismo Espíritu Santo. No piensen en el diablo o el anticristo, no, es el fuego del mismo Espíritu Santo, porque Él es el que revela. A varias personas les he dicho, síganme. No es que me sigan así, a donde quiera que yo voy, sino los quiero ver enfrente, hasta les digo dónde. No vienen. Pero por teléfono me llaman que les resuelva sus problemas y les digo, no, te quiero ver aquí enfrente de mí, porque no tienes casa, no tienes un techo, tienes materiales que arden. Entonces, vean en Hechos 2, hay allí una señal. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Y qué está revelando el Espíritu Santo? Ellos son gente de Dios. Son gente, casa de Dios. Por eso Pablo les dijo, en la hojita dice, ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Amén. Aleluya, ya estamos concluyendo. Les vuelvo a repetir, hermanos. Una visita a esta casa no les va a resolver los problemas. Tienen que ser fieles a esta casa, fieles a la casa de Dios. Vamos a suponer que podemos hacer esto, hermana Laura. Vamos a suponer que una familia tiene un terreno y tiene las bases, los cimientos. Y yo les digo, vamos a hacer algo. Cada vez que vengas a la iglesia, el albañil va a ir a trabajar. No, pues se va a tardar unos 3 años en terminar la casa, porque nomás vienen los domingos. Cada vez que vengas a la iglesia, el albañil
va a trabajar y nomás el tiempo que vienes va a ir a trabajar, o sea, nomás 2 horas. Te vas a desesperar porque dice, está muy lento. Pues está lenta la casa espiritual. Esta es la analogía de Pablo, es la comparación de Pablo. Les enviaba cartas y cartas y cartas y cartas. Les decía, yo estoy en espíritu con ustedes, aprendan, yo estoy en espíritu con ustedes. Les mandé decir, les voy a enviar a Timoteo esto y aquello. Quería estar construyéndoles. Para construir hay que ser celosos. Estoy construyendo allí en Volcanes. ¿Ustedes ya conocen la obra en Volcanes? Bueno, mañana techamos los baños, primero Dios. Una de las cosas que tuve que resolver al principio es que el arquitecto me hizo la pregunta, ¿cómo quiere que edifiquemos? Esa es una gran pregunta, hermanos. Hoy entiendo el valor de esa pregunta. Pastor, ¿cómo quiere edificar? Y les dije, pura varilla y concreto, nada de ladrillos. Así que eso está bien firme, unos muros de 40 centímetros de concreto vaciado. Eso no se va a caer, no se va a caer. Entonces, Pablo dice, ¿están creyendo en la base que es Jesucristo? Sí. Pues también debes creer en los materiales. Y debes saber qué te dan. No nomás es creer en la base. ¿Y los materiales? Chequen esto. Si la base que es Jesucristo, por su Espíritu en ustedes, rechaza algún material, no lo tomen. No tomen el material. La base es para eso, para tomar decisiones sabias, porque tienen el Espíritu que da el fuego. Entonces, hay quienes cruzan esa línea de estar oyendo a alguien que está reprobada por la base, que es Jesucristo. Amén. Hay quienes, le decía a un joven, ven a escucharme. Y las excusas que él me decía es que el camión, y el camión. Le digo, yo te doy un ratito de regreso. Hermano, una cosa es pensar en los 20 pesos del camión y otra cosa es pensar en el fuego. A mí me pondría a pensar el fuego. No el costo de ir al servicio. Lean, ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Entonces, el fuego agarra parejo. El fuego tiene toda la información. No es que con fuego a mí me hagan hablar, es que yo escuché a fulano y fui oveja de sutano y no. El fuego tiene la información de todos. Mire, usted leyó estos libros, usted vio estos programas en la televisión, usted creyó en esto, usted mezcló esto con aquello, usted permitió las palabras de ese hombre, usted no supo diferenciar entre un espíritu familiar y el espíritu de Dios, usted creyó en esto y, híjole, mano. Usted creyó que está lleno de maldiciones, que maldición generacional, que sanidad
que heridas del alma, usted no supo lo que es la obra de Jesucristo en la cruz, usted no se comió el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo, usted no, híjole, nos agarraron fritos. Entonces, ya no anda pensando uno en los 20 pesos del camión, sino en ¿qué está en mi mente? 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 ¿A quién escucho? ¿A quién escucho? ¿A quién oigo? ¿Qué ando creyendo? Ese día habrá fuego. Ahora, vamos a definir ese día. Algunos mandan todo hacia cuando resucitemos, o el anticristo, o el arrebato. Ese día, ¿cómo se define ese día? En el momento en que hay obra de edificación, hay fuego. Ese es el día. En el momento en que hay mensaje, hay fuego. En el momento en que alguien habla, hay fuego. En el momento en que alguien recibe, hay fuego. En el momento en que alguien está ya bajo la obra de otro, ese alguien o va bien o va mal. O se está empobreciendo más o se está enriqueciendo. Tienen la base, pero están destapados encima. Así como leemos que Pablo fue un individuo que llevó la base a otros, Pablo dice, así verán a muchos llevar mensajes a ustedes. Nomás chequen qué materiales usan. Amén. Vamos a ponernos de pie y quedar hasta este punto, y continuamos próximamente con la ayuda de Dios. Siga estudiando esta hoja y de preferencia lleve el mensaje grabado. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque es la reverencia al Espíritu Santo. Él es el que está hablándole a la iglesia. Él es el que nos autoriza a edificar. Él es el que nos autoriza a hablar los mensajes. Él es el que nos autoriza a las personas. Y Él pide que empleemos materiales resistentes al fuego. Sí, Señor, sí, Señor. Y el fuego revela el tipo de material de la persona. Mira, oh Señor, el tipo de material que hubo en la vida de los apóstoles, resistentes al fuego. Oh, hombres como ellos. Así nosotros, oh Señor. Esta iglesia a partir de hoy va a estar enfocada, va a tener esta mentalidad, va a pensar en la calidad de su vida, en la calidad más que en la cantidad. Ahora se trata de ver cómo edificamos encima. Y la calidad es lo preponderante. No debemos sacrificar la calidad, Señor. Nunca, nunca debemos sacrificar la calidad, por ningún motivo. Porque el fuego no perdona. El fuego revela. Así que, Señor, gracias por esta casa que es entendida, tiene entendimiento en su fe. Y gracias porque hoy nos edificaste encima. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a honrar al Señor con una expresión financiera, con una dádiva que da cuenta de lo mucho que hemos administrado.